Una de las bendiciones por las que creo que voy a estar eternamente agradecida es por el privilegio de haber podido hacer mi escuela de estudios bíblicos en la preciosa isla de Kona, en el archipiélago de Hawái, en donde había facultades con estudiantes de todas partes del mundo. Estábamos rodeados por el Océano Pacífico, teníamos montañas, cafetales, aún volcanes, todo era precioso, hasta que un día nuestra cotidianidad se vio interrumpida por una amenaza de tsunami a causa de un terremoto que se había detectado cerca de Samoa. En ese momento yo estaba casi paralizada por el temor. Lo único que podía hacer era respirar y seguir instrucciones. Nos habían dicho lo que debíamos empacar en una pequeña mochila y nos habían indicado a qué sitio debíamos acudir cada que las alarmas se escucharan. Esas alarmas sonaron toda la noche. Nosotros prácticamente estábamos durmiendo con las ropas y con las botas puestas, pero no, realmente uno no duerme en una situación de esas. El temor, cuando es tan sobrecogedor, disminuye nuestra capacidad de respuesta. Tanto el temor como la fe nos fueron dados por Dios como una respuesta saludable y que terminan bendiciéndonos y ayudándonos, porque el uno nos libra de amenazas en las que corremos peligro y el otro nos ayuda a avanzar en cosas que son para nuestro bien. Detrás del temor nosotros estamos, digamos, siendo amedrentados o intimidados por algo que creemos que nos puede dañar, y frente a la confianza normalmente hay una promesa de algo de que yo voy a lograr. En ambos casos, el conocer la verdad, como dice la Biblia, nos hace libres. Porque si yo, por ejemplo, estoy asumiendo como amenaza algo que realmente no es una amenaza, eso me va a jugar en contra. Ejemplo, tengo miedo a hablar en público, pero tengo un proyecto excelente que necesito presentar. Entonces ese pánico de presentarme ante unas personas y hablarles acerca de mi proyecto me va a jugar en contra. ¿Cuál es la mentira que a lo mejor yo estoy asumiendo ahí? Que, por ejemplo, que yo no soy lo suficientemente buena, que yo no tengo suficientes capacidades, o que yo dependo de la gente para que finalmente mi futuro tenga éxito o no. En el caso de aquello a que yo le pongo fe, también es determinante que esté ajustado a la realidad. Si, por ejemplo, frente a mi puerta yo me encuentro con una piedra de 700 kilos, por más que yo me mentalice y use pensamiento positivo para decir, yo lo puedo levantar, pues no lo voy a poder levantar. Cuando yo realmente tengo una conciencia clara de lo que es la realidad, de lo que puedo y no puedo hacer, seguramente voy a implementar otro tipo de soluciones, como por ejemplo, voy a acudir a mi vecino que trabaja en la construcción y tiene el aparato para levantar ese tipo de peso. Bíblicamente, tanto el temor como la fe son mucho más que una emoción negativa o positiva, van más allá. No están separados de la respuesta o la acción que yo tomo al respecto. Por eso realmente, digamos, en cuanto al temor, no cuenta tanto cómo me sentí, sino si lo superé y logré lo que tenía que lograr. O en cuanto a la fe, no cuenta tanto si yo pienso que esto realmente me conviene o no, sino realmente si lo puse por acción y obtuve lo que realmente necesitaba. De esta manera, cuando la Biblia habla del temor de Dios, no es de un temor de que yo retrocedo y me dejo intimidar, sino que es al único al que yo le permito capturar mi atención, capturar mi foco y determinar mi curso de acción. Ese es el temor de Dios. Y ese es el que me libra de la trampa que nos habla Proverbios 29, donde dice, el temor al hombre es una trampa, pero el que teme a Dios sale bien librado. ¿Por qué? Porque cuando mi objeto de confianza es una persona, un ser que es falible, porque es imperfecto, ese objeto de confianza yo le delego la capacidad de marcar el curso de acción ante una situación. Yo voy a creer lo que esa persona me está diciendo, digamos que a ciegas, y voy a ajustar mis acciones conforme a eso. Eso me hace completamente expuesta a la manipulación y al control ajeno, lo cual Dios no quiere. Entonces, Dios es el único que me permite salir bien librada, tanto en situaciones que me han inspirado temor o en lo que realmente, aquello a lo que yo le debo poner fe, que me va a ayudar a crecer y a avanzar. En la parte del curso de acción que vamos a tomar respecto a ese temor que estamos sintiendo o a esa promesa que estamos persiguiendo, a esa implementación de lo que nos lleva el temor a hacer o lo que nos lleva a la fe a hacer, estamos en la jugada ganadora cuando es el Señor y la dependencia de Él y la relación con Él la que nos está marcando esa dirección, porque Dios, por eso es que dice que el amor echa fuera el temor.
porque su amor es perfecto. Y entonces aquí es donde entra lo siguiente. Él en su amor no solamente conoce todo lo que realmente está ocurriendo, el que puede hacer un discernimiento acertado y preciso de la realidad que está delante de nosotros, sino que además él tiene las herramientas, por decirlo así, o el poder para solucionarlo. Y no solamente tiene las herramientas y el poder para solucionarlo, sino que además tiene el deseo y la voluntad de hacerlo, por amor. Y como es por amor, es para nuestro bien y no para nuestro mal. Como dice la palabra, a fin de darnos un futuro lleno de esperanza. Nuestro Dios, como un Padre bueno motivado por el amor, nos va llevando por el camino de la vida, como un papá cuando está enseñándole a caminar a un hijo. Él está ahí pendiente de que no se vaya a tropezar. Si se tropieza, de pronto le deja un poquito para que vaya tomando fuerza y adquiriendo más habilidad. Si se va a caer del todo, él lo va a sostener y lo va a sustentar. Pero además él le va a ir dando instrucción y lo va a ir animando para que cada vez mejore sus habilidades y aprenda a solucionar los desafíos que se le presentan hasta que cada vez camine con mayor capacidad, con mayor fluidez y con mayor poder. Entonces eso es lo que Él hace con nosotros. En nuestra interacción diaria con Él, Él nos va enseñando qué herramientas tenemos, cómo las podemos usar. Como hijos suyos, a qué tenemos acceso. Y Él nos va guiando. Y cuando hay algo que nos sobrepasa, Él completamente entra en acción. Si nos caemos y hay algún pedazo en el que no podemos avanzar, Él nos toma en hombros y nos saca al otro lado. Entonces la invitación práctica en el día de hoy es la siguiente. Preguntémosle al Señor en oración, ¿de qué temor quieres tú sanarme en este tiempo? Estemos atentos, tomemos nota, puede que responda inmediatamente en nuestro tiempo de oración, de alguna manera nos va a hacer entender, nos vamos a recordar de algo o así, o a lo mejor en los días siguientes vamos a identificar ese temor. Acto seguido, Señor, ¿qué mentira estoy creyendo detrás de este temor? Porque eso es lo especial. Cuando estamos en Dios, cualquier temor va a estar fundamentado en una mentira, porque no hay nada ni en la vida ni en la muerte que sea más poderoso que nuestro Dios para evitar que salgamos victoriosos. Entonces, Señor, ¿cuál es esa mentira que estoy creyendo? Y cuando la identificamos, preguntémosle, Señor, ¿y qué dices tú? ¿Cuál es la verdad? Esa verdad es la que nos va a hacer libres. Entonces, esa respuesta que obtengamos de Él, a lo mejor en las Escrituras o algo, va a ser lo que nos va a sacar al otro lado. Por ejemplo, mi mamá cuando estaba aprendiendo a nadar, ella tenía muchísimo temor, pero se aferró de esta promesa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ella lo repetía vez tras vez hasta que su cerebro se adaptó a la realidad de que en Dios ella tenía la capacidad para nadar, ella no tenía ningún defecto y podía hacerlo, y lo logró. En un caso que yo les mencionaba en otro video, ante una situación de desafío que yo tuve, Dios me había hablado con una promesa de que eso que parecía una montaña se iba a convertir en una llanura delante de mis pies, y efectivamente así fue. Pero mientras eso se hizo realidad, lo que yo hacía era escribir esa promesa, ponerla en lugares visibles, repetirla. Este problema se va a convertir en una llanura, yo voy a pasar por encima, y así fue. No funciona el sugestionarme de algo que yo quiero, simplemente porque lo quiero, porque entonces voy a estar poniendo mi fe en algo de lo que yo no tengo acceso a la completa verificación y realidad de que eso es para mi bien. Solo Dios lo tiene. Por eso es tan importante reconocer qué es lo que Dios dice de mí, qué es lo que Él quiere de mí, para que aquello a lo que yo le pongo fe no es simplemente a lo que yo me sugestione, sino lo que Dios está diciendo de algo que realmente va a ser para mi bendición, y entonces realmente a eso sí le puedo apuntar y caminar en esa dirección. Lo que finalmente ocurrió con la amenaza de tsunami fue que al paso de las horas teníamos gente en todas partes del mundo orando por nosotros. En el caso de mi familia, por ejemplo, y de mi iglesia, ellos seguían con atención una cadena de noticias internacional que describía toda la trayectoria de este tsunami que se dirigía directo hacia nosotros. Lo que ocurrió al final, y me gusta contarlo como lo decían los periodistas según lo que me explicaban mis papás, decían, no sabemos por qué, pero a medida que este tsunami se fue acercando a las costas de Kona, perdió intensidad y se convirtió simplemente en una tormenta tropical.